Bueno, y nosotros un día más le acompañamos en este espacio la voz del jerarca, que de verdad esperamos sea de mucha utilidad para todas las costarricenses y todos los costarricenses, porque la idea, como lo hemos venido mencionando en otros episodios, es que entendamos cómo funcionan las instituciones de nuestro país, cuáles son los proyectos que se están trabajando y además también poder conocer el trabajo de los ministros, ministras, presidentes ejecutivos, directores de estas instituciones. Así que le damos la bienvenida y le recordamos que usted nos puede observar a las 5 de la tarde a través de las plataformas de sinardigital.com o a las 7:30 de la noche los lunes y jueves a través de la señal de Canal 13. Yo soy Carolina Medina, es un gusto recibirlos y hoy tenemos una invitada que por supuesto, como siempre, nos alegra muchísimo que puedan sacar ese ratito de esas agendas tan apretadas. Doña Laura Fernández Delgado, ministra de Planificación y Política Económica, conocido como Mideplan. Bienvenida, doña Laura. Hola Carolina, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Muy contenta de compartir en este espacio tan importante. Creo que es una excelente oportunidad para que los costarricenses conozcan un poquito más de qué hacemos en Mideplan y de cuáles son esas prioridades de trabajo que tenemos. Muchas gracias. Antes de que arranquemos conociendo esto justamente que menciona doña Laura, voy a contarles que doña Laura Fernández Delgado es especialista en políticas públicas y gobernabilidad democrática en un grado de magíster científico, además galardonada en la Universidad de Costa Rica por 2 años consecutivos como el mejor promedio del sistema de estudios de posgrado, licenciada con honores en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, es funcionaria pública con más de 16 años de ejercicio profesional, también es especialista en gestión pública y ha participado en el diseño de múltiples políticas públicas, planes, programas, proyectos y demás. Y adicionalmente también cuenta con experiencia parlamentaria en el apoyo y formación de leyes y control político. Así que de esta manera conocemos ese perfil más académico de doña Laura, pero también, doña Laura, hemos abierto este espacio para conocer al ser humano que está detrás, que también disfruta salir a correr, que también disfruta algunas comidas específicas, el tiempo en familia y demás. Y cuando estuve leyendo y también algunas informaciones que nos facilitan desde los diferentes despachos, estaba viendo que usted es y nació en una de las zonas, o si no me equivoco, la mejor zona donde se producen los aguacates de este país. Y estamos en la temporada. Exacto, por eso le pregunto a esa manera, ¿dónde creció? ¿Y dónde nació? Sí, yo soy una orgullosa puntarenense, nací en Esparza, en una comunidad rural que se llama El Barón de San Rafael de Esparza. Eso está ubicado entre San Mateo y Esparza. Es una zona completamente rural, productora agrícola, productora ganadera, y precisamente en esta temporada, así que aprovecho para hacer una invitación a todos a que vayan a comer y a comprar aguacates de la zona de Esparza, que son para mí los mejores del país y por mucho también, cuidado y no, los mejores del mundo. Para mí también, yo comparto esa misma opinión de doña Laura. Doña Laura, cuéntenos, ¿cómo fue crecer en una zona rural como lo es Esparza? Bueno, en realidad es una experiencia muy bonita porque la ruralidad lo deja a uno tener una niñez pues del campo. Jugar en la tierra, jugar en los árboles, jugar en los ríos, tener mascotas. En mi casa mis papás tenían vacas, entonces cuando nacía un ternerito era la emoción de que había un ternerito y gallinas y demás. Yo vengo de una zona completamente rural, mis primos en Salitral de Esparza, San Rafael de Esparza, Guadalupe. Vengo de una familia también muy grande donde tenemos muchos primos y muchos tíos, entonces vengo de una familia numerosa. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de su familia con su bebé, que ahorita vamos a hablar de esa otra faceta, y ahí vemos, doña Laura, ¿le gusta caminar? ¿Salir a correr? Sí, me gusta, procuro siempre que puedo hacer deporte. No soy así como que una deportista de alto nivel, pero bueno, hago lo propio por intentar, especialmente pues por salud,
porque también, pues como todos comprenderán, estos puestos son intensivos en horas de trabajo y en demanda de concentración, entonces pues también uno ocupa un ratito para cansarse y para disfrutar al aire libre y bueno, ahora que soy mamá, cada día cuesta más sacar ese rato para hacer ejercicio o para hacer deporte, pero siempre procuro buscar un ratito los fines de semana. Ahora que usted hablaba sobre su familia, que tiene una familia numerosa, llena de primas, si sus primas la llaman un día como y le dice, tengamos un plan, ¿se los acepta? Por supuesto que sí. Vieras que trato de conservar mucho los espacios, soy bastante amiguera. Entonces tengo un grupo de primas a las que amo con todo mi corazón porque somos cercanas en edades, entonces nos gusta juntarnos a cocinar. Mi abuelita Virginia ya falleció, sin embargo fue una abuelita que a todas procuró enseñarnos muchas cosas y yo en particular heredé sus recetas de cocina. ¿Cuál es su mejor receta? De las de mi abuelita, Ajá. hay una miel que ella hacía que se llama la miel de buñuelos, que es una miel que se hace con pan y se pone a hervir con leche y dulce, pero también hay otra que es la del pan casero, ¿verdad? El famoso pancito casero y empanaditas de miel de piña, que no pueden faltarnos para la Semana Santa. Esas recetas yo las heredé, las atesoro de esa herencia maravillosa que mi abuela Mima, mi abuela Virginia, me entregó de sus propias manos. Tengo un recuerdo muy lindo que conservo con todo el cariño del mundo, que son sus recetas escritas a puño y letra. Ay, qué bueno. Entonces es un cuadernito que incluso tiene la fecha. Hay fechas del año 82 de programas de cocina que ella veía o que anotaba en su cuaderno. Entonces es muy bonito ver ese cuaderno porque una vez que ella hizo la receta, después tomaba nota en el cuaderno de oportunidades de mejora. Ah, ok. Ya una vez ponía en práctica, entonces, mejoraba. viene con su puño y letra, no sé, 2 barras de mantequilla, pero después un asterisco. Es mejor ponerle solo una. Entonces, eso para mí son tesoros con mis primas Ari, Paola, Silvia, Marisol, Sara. Nos juntamos a cocinar algunas de esas recetas por lo menos una vez al año, pues para recordar el amor y el cariño de nuestra abuelita y también para mantener su herencia viva, porque si no se cultivan esas herencias de los abuelitos, pues se pierde la riqueza de ese patrimonio familiar. Voy a robarle un minutito al siguiente bloque porque me parece sumamente importante y justamente por la función que usted tiene dentro de este gabinete del gobierno de la República actual. Y es que usted aceptó el puesto estando, ahora me mencionó, 14 semanas de embarazo. El hecho de convertirse en mamá, pero además de aceptar ese reto, esperando a su primer hija, le cambia un poco el panorama del trabajo que venía ya usted haciendo como funcionaria pública, ejecutando estrategias y demás. ¿Le cambia esa visión de mundo? Pues yo siempre he sido una persona altamente comprometida con mi trabajo, pero sobre todo también con una vocación de servicio y un llamado fuerte de tratar de construir un mejor país. A mí siempre eso me ha llamado poderosamente la atención, ver qué puedo hacer para contribuir a construir una mejor Costa Rica. Y cuando el señor presidente, en ese momento electo, anuncia que va a empezar a reclutar personas y que va a recibir perfiles, pues yo fui una de esas personas que hizo llegar su currículum. Yo a don Rodrigo no lo conocía de antes, y bueno, me sometí a un proceso de reclutamiento en su gabinete. Un miércoles santo recuerdo que me llamaron a una entrevista y fui a esa entrevista y pues para mi sorpresa la entrevista era con don Rodrigo y sus vicepresidentes. Ahí fue donde le conocí en persona. Pudimos compartir alrededor de 1 hora y media. No fue una entrevista breve ni con una reclutadora, fue directamente con el señor presidente. Fue un espacio muy agradable porque encontramos muchos puntos de pensamiento en común, muchas ideas para reformar la administración pública, el Estado. Y bueno, por supuesto que hubo una pregunta a don Rodrigo en esa entrevista que fue, ¿hay algo suyo adicional a lo que hemos conversado que usted quiera contarme? Y le digo, sí señor, que estoy embarazada de 14 semanas y que por supuesto es un tema que no es menor porque uno sabe que estos puestos son de una altísima responsabilidad. Claro. Y viera que don Rodrigo me dio una respuesta tan bonita que yo siempre la recuerdo y la cuento con mucho cariño, porque él me dijo, qué bonito, ministra, doña Laura, si usted llega a ser ministra, va a ser porque es la mejor de las candidatas y de los candidatos, esté o no esté embarazada. Pero me dijo algo también que fue muy bonito,
y él me dijo con estas palabras: las mujeres de Costa Rica son carguísimas. Entonces, si usted se siente en capacidad de llevar su embarazo, de ser mamá, de llevar su familia y de ejercer el cargo de ministra dentro de mi gabinete, pues así será si usted se siente en capacidad para hacerlo, me dijo. Y las mujeres de este país son carguísimas y yo no dudo de que usted tenga la capacidad para llevar ese reto adelante. Y bueno, enhorabuena, porque así fue. Ese día en la noche él ya se avanzó con el proceso de reclutamiento y así fue como me integré al gabinete con 14 semanas de embarazo. No era nada particular, porque pues iba a los consejos de gobierno cada día con la pancita creciendo. Todos mis compañeros y compañeras ministros y ministras. Tiene un montón de tíos y tías, seguramente. Me chinearon, pero lo impensable. Me llevaban confites, pancitos, y uno embarazado que todo se le antoja. Entonces sí, tuve muchísimo cariño del señor presidente, de los señores vicepresidentes y de mis compañeros y mis compañeras ministros y ministras. Excelente. Doña Laura, vamos a hacer una pausa. Ya casi venimos para que conversemos sobre el Mideplan. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué es el trabajo que han venido haciendo a lo largo de este año y un poquito de meses? Se lo contamos cuando regresemos. Bien, y nosotros continuamos con La Voz del Jerarca. Les contamos que ustedes pueden ver este episodio y todos los demás a través de nuestras plataformas de cinardigital.com o los lunes y jueves a las 7:30 de la noche por Canal 13. Hoy nos acompaña doña Laura Fernández, ministra de Planificación y Política Económica de Mideplan. Y justamente ahora, antes de que arrancáramos esta grabación, mencionaba a doña Laura, le decía: doña Laura, la primera pregunta es como de examen de colegio, pero creo que es súper importante para que todos los costarricenses entendamos qué es el Mideplan y cuál es la función fundamental que tiene este ministerio. Y qué dicha que me lo pregunta, porque Mideplan es un ministerio complejo. Normalmente somos un ministerio con un perfil relativamente bajo, muy técnico. No damos servicios al público directamente, sino que nuestro público son las instituciones del sector público. Es un ministerio que yo me atrevo a decir se ha convertido con el paso de los años en una especie de ministerio de la función pública. Y también incluso aprovecho para hacer la mención, porque muchas veces a mí me dicen solamente la ministra de Planificación, pero viera que el segundo nombre, y política económica, es verdaderamente la parte de la gestión institucional del Mideplan que se las trae. No es que la de planificación tenga menor importancia. Casi que podría decirse que se debería dar vuelta. Pues podría ser que se le dé vuelta, porque sí cumplimos un rol mucho más amplio que solamente ser los rectores del Sistema Nacional de Planificación. Y le voy a contar un poquito rápidamente. Sí, claro. Bueno, nosotros somos los rectores del Sistema Nacional de Planificación, como le comento. ¿Qué significa eso? Significa que le damos a las instituciones del sector público los lineamientos, las directrices, las metodologías y los insumos para que desarrollen sus procesos de planificación de corto, mediano y largo plazo. Adicionalmente, tenemos a cargo la formulación del Plan Estratégico Nacional de largo plazo y también de los planes nacionales de desarrollo e inversiones públicas, que son los planes de corto plazo de cada uno de los gobiernos de turno. Por otro lado, administramos el Sistema Nacional de Evaluación, donde nosotros generamos una política nacional de evaluación. Tenemos una agenda nacional de evaluaciones donde evaluamos no solamente y damos seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, sino que también evaluamos dentro de la Agenda Nacional de Evaluaciones planes, programas, proyectos concretos, sus resultados, sus impactos, sus diseños, entre otras etapas. Tenemos también la responsabilidad legal de conducir el Sistema Nacional de Inversiones Públicas de nuestro país. Conducimos el Banco de Proyectos de Inversiones Públicas, donde las instituciones de gobierno central deben inscribir todos los proyectos de inversión pública y donde nosotros generamos lineamientos, instrumentos, metodologías, formación, capacitación y acompañamiento. ¿Para qué? Para cuidar que los fondos públicos que se van a traducir en proyectos de inversión lleven una adecuada gestión de proyecto. Tenemos adicionalmente en Mideplan el sistema de gestión de la cooperación internacional,
donde tenemos un rol técnico. Acompañamos al canciller de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Es una tarea compartida con el Ministerio de Relaciones Exteriores. La parte que nos corresponde a nosotros es la de la gestión de los proyectos que se financian con fondos de las diferentes modalidades de cooperación internacional o a través de organismos multilaterales, binacionales, en todas las modalidades que existen. Tenemos adicionalmente la Rectoría sobre la modernización y la reforma administrativa del Estado, que no es una tarea menor. Claro. Ahí tenemos también, dentro de esa tarea de modernización y reforma del Estado, otros procesos afines, como el Sistema Nacional de Contralorías de Servicio. Tenemos también a cargo el proceso de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades. Tenemos la rectoría también del desarrollo regional. Hay una nueva ley de hace poco más de un año que nos dio esa responsabilidad, la de conducir el desarrollo regional para tratar de cerrar brechas de desarrollo entre las diferentes regiones de nuestro país. Tenemos también la rectoría del empleo público en nuestro país, que es una de las más recientes funciones que hemos asumido, que pasa por tratar de ordenar y de articular a los funcionarios públicos que prestan servicios al Estado. Y bueno, eso así como una repasada. Como una pincelada, puede ser. Una pincelada rápida, pero también es importante mencionar que Mideplan participa en alrededor de 47 órganos colegiados. ¿Eso qué significa? Que participamos en muchas juntas directivas, consejos, secretarías. Para mencionarle algunas, por ejemplo, acompañamos al ministro de Obras Públicas y Transportes en el Consejo Nacional de Concesiones, sí. Formamos parte del CONESUP, formamos parte de la junta directiva de CONAPE, formamos parte de la junta directiva del INDER, de la junta directiva de DINADECO, formamos parte del Consejo Nacional de Migración y Extranjería, estamos también en el CINIRUVE, formamos parte del relacionado con la niñez, entre un conglomerado importante que forman parte de la labor sustantiva que nos corresponde hacer, la cual es diversa, es compleja. Somos autoridad presupuestaria, somos autoridad de la contratación pública, lideramos el Consejo Consultivo de Estadística Nacional. Entonces, bueno, es bastante variopinto y técnico, pero más o menos eso es lo que hacemos. Antes de que hagamos la segunda pausa, es que es un estado, Costa Rica es un estado que tiene 325 instituciones. Esas 325 instituciones, el Mideplan debe tenerlas debidamente rastreadas a partir de todos estos espacios en los que se desarrolla el trabajo como ministerio. Sí, con todas esas 325 nosotros tenemos relaciones de coordinación y de articulación. La conformación del Estado costarricense es bastante diversa, entonces hay bloques de instituciones que gozan de autonomía. Con esas tenemos meramente relaciones de coordinación y de apoyo mutuo, como por ejemplo con las municipalidades o los consejos de distrito. Con esas nuestro rol es más de articulación en algunos temas, de coordinación, de trabajo en equipo que podemos desarrollar con la venia de ellas por respeto a su autonomía. Tenemos otros bloques también como las empresas públicas en competencia, que también esas instituciones tienen también una autonomía especial que no hacen que estén dentro de nuestra rectoría en muchos campos, como el INS, como el ICE, por ejemplo. Con esas tenemos también una relación de articulación y de coordinación, pero yo no les giro, digamos, instrucciones. Pero con el resto de las instituciones, dependiendo de su naturaleza jurídica, pues sí tenemos un rol mucho más activo y un rol rector sobre ellas. Y permanente. Perfecto. Claro. Vamos a hacer una pausa, ya casi regresamos con más de La Voz del Jerarca. Vamos a seguir conociendo cómo funciona y en qué están trabajando desde el Mideplan. Bueno, y nosotros continuamos con La Voz del Jerarca. Le recordamos que hoy nos acompaña la ministra Laura Fernández Delgado de Mideplan y que justamente hemos estado conociendo un poco de todo el trabajo y todas esas aristas que deben estar
vigilantes y demás. Y justamente sobre ese tema quería que habláramos un poquito, doña Laura, si este año por lo menos ha habido mucho movimiento. Y con respecto al Mideplan, uno de los principales temas en los que estuvo muy presente fue la Ley de Empleo Público. ¿Cómo fue este proceso y cuál es este avance que han tenido en la implementación de esta ley que ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa? Sí, esta ley fue aprobada desde la Asamblea Legislativa del periodo anterior. Es una ley heredada de la administración anterior, sin embargo, a nosotros nos ha correspondido su implementación. El año pasado empezamos un proceso preparatorio donde tuvimos que arrancar prácticamente de cero porque asumimos la competencia con muy poco avance, o mejor dicho, con un nulo avance desde Mideplan. Empezamos incluso hasta por hacer una reforma al organigrama institucional para crear una unidad de empleo público, conseguir el personal, que no contratamos personal nuevo, sino que lo que hice yo fue una especie de reingeniería interna para tomar personal de acá, de allá, para no tener que incurrir en más gasto institucional. Integramos un equipo, hicimos un plan de trabajo, hicimos adicionalmente un modelo de gestión de riesgos para ir liderando el proceso. La ley entró en vigencia este pasado mes de marzo. Gracias a Dios hemos ido cumpliendo con ese cronograma. Sí, debo de decirle, ha sido uno de los más grandes desafíos que me ha correspondido asumir como jerarca. Sin embargo, he contado con la bendición de Dios de que tengo un gran equipo técnico de trabajo a mi lado en la Dirección General del Servicio Civil, en la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y, por supuesto, el equipo de la Unidad de Empleo Público de Mideplan y de mi propio despacho, nuestra asesoría legal. Entonces, viera que yo me siento muy contenta con los pasos que se han dado. Es una ley compleja, altamente delicada, de la cual se esperan grandes resultados. Adicionalmente, la implementación de esta ley es requerida por el Fondo Monetario Internacional, la OCDE también le ha hablado a nuestro país de la importancia de implementar cabalmente esa ley. En este momento estamos en proceso de atención de 2 acciones de inconstitucionalidad presentadas por 2 sindicatos, pero bueno, hemos ido avanzando, creo que atendiendo la responsabilidad, cumpliendo en tiempo y en forma, pero sobre todo haciendo un trabajo de diálogo permanente, que eso para mí ha sido muy importante. Yo me he sentado a dialogar, un día de estos sacaba cuentas con mi jefa de despacho de cuántas sesiones de trabajo he tenido con diferentes sindicatos para abordar dudas sobre este proceso, y he tenido más de 60 sesiones de trabajo con diferentes sindicatos. De hecho, un día de estos tengo agendado con los sindicatos del sector médico un nuevo encuentro porque ya nos hemos reunido en el pasado. He estado con los sindicatos de educación, en la Junta Paritaria incluso, que es un espacio de diálogo que ellos tienen, y las puertas de mi despacho en este tema siempre van a estar abiertas porque sé es un tema complejo. Yo me atrevo a decir que esta es la más grande reforma administrativa del Estado costarricense de las últimas décadas y por supuesto que genera temor en los funcionarios públicos y en los sindicatos. Sin embargo, hay que comprender muy bien esta reforma, tener clara que no es una reforma que va a lesionar derechos adquiridos de las personas, no es una reforma que va a despedir personal ni que se enfoca en eso, y que más bien es una reforma que todos los costarricenses hemos esperado por muchas décadas, que lo que busca es ordenar la gestión del talento humano porque teníamos un modelo muy desordenado y muy fragmentado. Entonces, pues sí he estado bastante ocupadita con ese asunto. Tema en específico. Sí. Pero también sucedió algo importante, que es que se firmó la reforma del artículo 16 de la Ley de Planificación Nacional, que le confiere ahora al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica la rectoría en modificación y reforma administrativa del Estado. Y perdonen que lo lea así textualmente, pero es importante que, así como usted estaba mencionando que son temas muy técnicos, pues nos apeguemos suficientemente para que podamos entender. Explíquenos un poquito en qué funciona o para qué viene a hacerse esta reforma. Sí, mire, una de mis metas como ministra es relanzar al Mideplan. Mideplan celebró este año su 60 aniversario y el ministerio es un ministerio catalogado por la OCDE como de centro de gobierno. Entonces necesitamos que efectivamente Mideplan se comporte y genere productos institucionales de una institución de centro de gobierno. Adicionalmente, por ley, somos el asesor por excelencia del presidente de la República. Eso es mandato de la ley 5525. Pero yo cuando asumí el cargo descubrí
que las tareas de reforma administrativa del Estado y de modernización del Estado venían un poco de capa caída, por decirlo de esa manera. El ministerio venía haciendo investigaciones con un personal altamente técnico, capacitado y capaz, proactivo, pero esas propuestas de Mideplan nunca llegaban a consolidarse en una agenda permanente de modernización y reforma del Estado. Entonces ese fue uno de los más grandes cambios que yo he querido impulsar, junto con el gerente del área de modernización del Estado, don Luis Antonio Román. Formulamos un proyecto de ley que le presentamos al señor presidente de la República y a la señora ministra de la Presidencia, de forma tal que pudiéramos reforzar ese rol del ministerio. Porque esas 325 instituciones que usted comenta son una sábana grande de instituciones. Muchas de ellas duplican tareas, muchas de ellas tienen su enfoque un poco perdido y muchas de las normas que las crearon en la Asamblea Legislativa, las crearon lamentablemente con errores de bulto, he de decirle, donde asignaron mal las naturalezas jurídicas y donde los señores diputados de aquellos momentos, cuando se crearon, pues no tuvieron el olfato técnico o la rigurosidad técnica, y algunas de esas instituciones nacieron a la vida cuando pudieron haber sido un simple programa de otra institución que ya existiera. Entonces, esta reforma lo que busca es que Mideplan pueda asesorar a la Asamblea Legislativa cuando la Asamblea Legislativa quiera alterar el organigrama del Estado. Es decir, cuando los señores diputados quieran crear otra institución, deben acudir. Deben hacerle una consulta a Mideplan donde nosotros podamos darles un estudio técnico y por lo menos alertar y decirle, no, cuidado, no se necesita una institución nueva, porque ese trabajo que usted quiere lo puede hacer esta o ya lo hace aquella, o cuidado, esa naturaleza jurídica que usted le va a dar está mal porque debe ser esta otra, pero eso es lo que nosotros queremos. Perfecto. Es un informe no vinculante, pero creemos que le va a servir de mucho a la Asamblea para que no se repitan los errores del pasado. Doña Laura, me voy a atrever a robar 2 minutitos nada más para que conversemos un poquito acerca del Plan Nacional de Desarrollo que estuve revisando, son 344 páginas, obviamente entre introducción y demás, pero que habla de temas diversos, desde ambiente hasta tecnología y demás. ¿Es viable un Plan Nacional de Desarrollo que se aplique en 3 años o se trabaja para que los siguientes gobiernos puedan seguir basándose en ese mismo Plan Nacional de Desarrollo y puedan seguir desarrollando esas tareas? El Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas, porque también tiene segundo nombre, el Plan Nacional de Desarrollo se hace por mandato de ley. Cada gobierno de turno debe formular el Plan Nacional de Desarrollo sobre la base de la promesa democrática que el candidato que resulta presidente de la República le hizo al electorado. Con eso hay que tenerlo muy claro, porque el plan, por eso yo siempre lo digo, fue legitimado en las urnas. El mandato del votante, del costarricense que eligió al presidente, debe tomar vida en las políticas públicas. Esa oferta que se le hizo al electorado en un plan de una campaña, en un plan de gobierno, debe aterrizarse en políticas públicas. Muy bien. Entonces, ese plan es el aterrizaje, es para 4 años. Pero adicionalmente el plan se articula con otras políticas públicas de los diferentes sectores que tienen una mayor vigencia. El plan se articula con los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 en el marco del sistema de las Naciones Unidas. El plan se articula con la Estrategia Nacional de Largo Plazo, con el Plan Estratégico Nacional, que tiene un enfoque, por cierto, de resiliencia y descarbonización de nuestra economía. Entonces el plan, en síntesis y en palabras más llanas, es la carta de navegación, de conducción del Estado, del gobierno durante los 4 años, pero tiene una visión prospectiva en el largo plazo porque se amalgama y se articula con otras políticas públicas de una mayor periodicidad. Abarca los 13 sectores de desarrollo estratégicos definidos por el señor presidente de la República y adicionalmente hay 2 cosas que yo quiero, Carolina, reforzar y contarle a usted y a las personas que están viendo este programa. Y es el sello
que la administración del señor presidente Rodrigo Chávez le ha impreso a este Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo está regionalizado. ¿Y qué quiere decir eso? Anteriormente, los ejercicios de planes nacionales de desarrollo elaboraban las metas para los diferentes sectores, pero no decía dónde las iba a realizar. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Construir 100 escuelas, por ejemplo, pero no decía dónde. Sí, en Heredia, en Alajuela, en Guanacaste. Entonces, la tentación normalmente cuando una meta no se desagrega por regiones es hacerla donde sea más fácil, porque las instituciones siempre buscan cumplir la meta. ¿Y dónde cree usted que es más fácil construir eventualmente una escuela o cumplir una meta? ¿Aquí o en Limón? En la zona urbana. ¿Aquí o en el cordón fronterizo? ¿Aquí o en la región Brunca? Entonces, en este plan hicimos un ejercicio para que cada una de las metas de los 13 sectores que pudieran aterrizarse en las regiones lo hicieran. Perfecto. Entonces, le hemos dicho al país dónde se va a llevar cada una de las intervenciones públicas del plan. ¿Cuánto de eso para la región Huetar Caribe, para Limón y los cantones de esa región? ¿Cuánto para la región Doña norte? Laura, ¿cómo se mide? Con indicadores. Ok, que tienen que ofrecer cada una de esas instituciones que vayan a desarrollar esos 13 sectores que tienen que haber un desarrollo. Exacto, pero adicionalmente a la regionalización de esas metas, nosotros le incluimos el elemento de género. En Costa Rica la pobreza tiene rostro de mujer y tiene también rostro de mujer costera y fronteriza, especialmente. Entonces hicimos un trabajo muy fuerte para incorporar la variable de género dentro de toda la estructura del plan, y es una estructura, tanto la parte de la regionalización como la parte de género, que yo estoy procurando bajar en todos los instrumentos de planificación e incluso en los manuales y en las guías de formulación de políticas públicas de todo el sector público. Doña Laura, esas mediciones de las que usted nos menciona, ¿se deben o deben las instituciones ir entregándolas periódicamente para que al final pues no tengan un acumulado y no haya un resultado que diga, ok, sí, se cumplió el 80%, el 100%, el 75% o el 60%? ¿Cómo se entregan esos resultados en un periodo de 3-4 años? Sí, nosotros tenemos el Sistema Nacional de Evaluación. Dentro de ese sistema tenemos un seguimiento semestral. De hecho, el primer seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas de la presente administración cierra este mes de junio. Entonces, cierra el primer semestre y Mideplan evalúa todas y cada una de las metas y de las intervenciones públicas del plan. Hace un reporte de seguimiento, pero adicionalmente hacemos un informe anual de evaluación con corte al 31 de diciembre. Entonces, absolutamente todo lo que se planifica lleva un seguimiento y una evaluación, pero especialmente hemos hecho un esfuerzo también, porque sin cacao no hay chocolate. Claro. Para procurar que cada una de esas metas tenga una responsabilidad de asignación presupuestaria. Entonces, lo que se planifica va amarrado con el ciclo de presupuestación, va amarrado con la gestión de las inversiones públicas y va amarrado con un sistema de seguimiento y de evaluación. Todo eso está en línea. Cualquier persona que tenga interés en revisarlo puede entrar y verlo con sus propios ojos en la página web de Mideplan, porque por transparencia hemos hecho de acceso libre, público y gratuito todo este material. Doña Laura, obviamente esto no es exclusivo de una institución y esos 13 ejes de trabajo no están pensados solamente en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o solamente en el Instituto Nacional de la Mujer, sino posiblemente, y usted me lo va a aclarar, es un trabajo en conjunto en el que se involucran muchas instituciones para lograr una meta. Esto también se contempla dentro de esta evaluación para saber, y suena muy feo lo que voy a decir, pero es como cuando le mandan a uno o le enviaban un trabajo en grupo y alguien hacía más que otro. ¿Eso se puede medir también? Sí, eso se mide también. Le voy a explicar un poco cómo es que está estructurado esto, y esa estructuración es por ley. El presidente define los sectores
estratégicos de desarrollo. En este caso, el señor presidente Chávez definió 13: educación, salud, cultura, ciencia, tecnología, innovación, acción exterior, hacienda pública, desarrollo productivo. Bueno, suman 13. Ambiente, y ahí podemos seguir hasta sumar los 13. Sumamos 13. Sin embargo, el presidente, dentro de su cuerpo de ministros, selecciona ministros rectores. Entonces, hay un ministro rector del sector salud. Esa ministra rectora, que en este momento es la señora Mari Munive, esa ministra rectora tiene adicionalmente una secretaría sectorial y una conformación institucional. Entonces, la ministra rectora tiene abajo de ella todas las instituciones que tienen que ver con el sector salud. La Caja, los Encinais, el IAFA, etcétera. Todas las que tienen que ver con temas de salud están debajo de la ministra rectora. Entonces, habemos ministros, pero hay ministros rectores que tienen una responsabilidad mayor de conducir la actividad de las instituciones que conforman su sector. Cuenta con el apoyo de una secretaría sectorial, que es la que formula las metas del sector y la que define qué porción del cumplimiento de una meta específico le corresponde al CONAPDIS, cuál le corresponde al CONAPAN, cuál le corresponde al IAFA, qué le corresponde a la Caja, qué le corresponde al Ministerio de Salud, etcétera, y el ministro rector es quien debe reportar. Muy bien. Vamos a ir finalizando, doña Laura, y también quisiera que, a usted lo mencionó ya en algunos momentos, es el órgano asesor del presidente de la República. Y a partir de esta función, que también es por ley, que tiene el Mideplan, ¿podría darnos un diagnóstico de cómo va ese trabajo y cómo ha sido también la función como órgano asesor desde o para el presidente Rodrigo Chávez? Claro que sí. Bueno, nosotros formamos parte del Consejo Presidencial Económico. Eso también lo tenía por acá y me parece importante que lo podamos abordar. Sí, nosotros en ese consejo pues participamos con los ministros rectores afines al tema económico. También asistimos cuando nos invita al Consejo Presidencial Social, donde están también todas las instituciones del sector social. Por ejemplo, nosotros asesoramos a todos los colegas del gabinete. Ahora tenemos alrededor de 32 reestructuraciones parciales en marcha para tratar de inyectarle eficiencia a las instituciones públicas. Asesoramos a los compañeros también en procesos de formación de ley para poner al día las leyes. En nuestro país hay todo un tema, Carolina, porque tenemos, por constitución y por ley, los funcionarios públicos estamos obligados a hacer todo lo que la ley nos manda hacer. Pero ¿qué pasa cuando la ley que le da a usted su mandato tiene 70 años de haberse aprobado? Es una ley que no habla el idioma de hoy, es una ley que se quedó completamente para otros tiempos. Entonces tenemos una brecha, un desajuste. Entonces nosotros estamos tratando de aportar para cerrar esa brecha, llevando proyectos de reforma a la Asamblea Legislativa, que trabajamos en equipo con los ministros y ministros rectores, y pues con el señor presidente yo creo, y no solo lo creo, sino que estoy segura que hemos hecho muy buen equipo de trabajo. Don Rodrigo y yo, gracias a Dios, yo me siento súper contenta, muy privilegiada de formar parte de su equipo, le guardo una gran admiración. Tiene un modelo de gerencia que a mí me encanta porque es una persona que pide cuentas, que pide transparencia, que se involucra en la gestión de las instituciones. Y le voy a contar una anécdota, si usted me lo permite. Cuénteme, para ya ir cerrando, doña Laura, pero yo creo que esto es lo importante, ¿verdad? Que entendamos completo cómo funcionan las instituciones. Claro que sí. Cuando nosotros teníamos el borrador del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas, pues se lo entregamos al despacho del señor presidente y le pedimos una cita para ir a explicárselo. Yo fui con algunos gerentes de Mideplan, con personal técnico, y por supuesto yo había participado en toda la formulación de aquel documento. Pero cuando llegamos a la audiencia y yo llevaba una presentación lista y todo, don Rodrigo ya llevaba el documento impreso, lo llevaba subrayado. Hizo la tarea. Lo llevaba rayado y me dijo: ministra, no hagamos la presentación porque ya yo lo revisé y más bien veamos algunas de las dudas que yo tengo.
Eso para uno es riquísimo. Bueno, para mí que soy técnica, eso es música para mis oídos, porque entonces es un intercambio muy de tú a tú, donde él me decía, cuénteme una cosa, ¿por qué aquí estamos usando esta línea base? En este indicador no podemos utilizar un indicador de resultado, ¿por qué usamos uno de resultado? No podemos usar uno de impacto. O me contaba, viera que en mi experiencia trabajando y conociendo cosas en Singapur, ahí utilizaban este otro tipo de indicadores. ¿Usted cree que pudiéramos estudiar ese caso para Costa Rica? O sea, tenemos un presidente altamente capacitado, técnico, que a mí los compañeros que iban conmigo de Mideplan me decían, doña Laura, qué belleza de ejercicio, sentarnos nosotros a intercambiar dudas de fondo, quién sabe la diferencia entre un indicador de impacto, uno de proceso y uno de resultado, bueno, nuestro señor presidente. Entonces fue un trabajo muy bonito, muy enriquecedor para los equipos, pero sobre todo para mí, porque es sentarse con una persona técnica que pregunta, que estudia, que también le da campo a uno para proponerle cosas. Yo en particular en ese aspecto me he sentido muy contenta porque a mí me gusta proponerle cosas o le digo, presidente, quiero hacer esto, quiero llevar adelante un modelo de mejoramiento de las instituciones, él me da audiencia, me escucha, o yo le mando material y yo sé que lo lee, o incluso está al alcance mío de un WhatsApp de manera permanente y trabajar así, la verdad es que es muy bonito. Doña Laura, ya para finalizar, también hemos finalizado varias veces, yo creo, pero la ventaja de utilizar las nuevas plataformas, creo que es esa, ¿verdad? Que pues el tiempo es diferente en las plataformas digitales y por eso es que este producto usted también lo puede ver a través de sinardigital.com en versiones extendidas porque pues tenemos que hablar y hablamos bastante y eso es muy, muy rico también para uno que está de este otro lado entendiendo también y comprendiendo y ese es justamente el propósito de este espacio, que entendamos. ¿Dónde ve usted como jerarca del Mideplan al Mideplan en 3 años? ¿Cómo quisiera o cómo usted se visualiza dejar a este ministerio que, si bien es cierto, tiene una función impresionante, pero ha ido trabajando en algunas otras aristas que usted nos ha estado mencionando durante esta conversación? Pues yo quisiera heredarle al país un Mideplan sentado en la silla que le toca. Yo siempre digo que cuando uno no se sienta en su silla, alguien más se sienta. O la silla queda vacía por tanto tiempo que se nos olvidó que existía. Entonces, créame que yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo para que el Mideplan se refuerce, para que Mideplan se convierta en una institución cuyos productos son imprescindibles y necesarios. Yo estoy también tratando de fortalecer las capacidades institucionales del ministerio. El ministerio tenía muchos problemas, tiene muchos problemas en sus sistemas digitales, tiene muchos problemas de inversiones, por ejemplo, en sus servidores, muchas cosas se han quedado obsoletas. También estamos tratando de reestructurar algunas de las áreas sustantivas del ministerio para fortalecerlo. Hemos hecho también un esfuerzo muy grande por un Mideplan que salga del escritorio y vaya al campo. Entonces, por ejemplo, ahora estamos financiándole a Habdeba con nuestro fondo de preinversión los estudios de la terminal de cruceros, los estudios para el parque industrial. A Incopesca le estamos aportando recursos y acompañando en el estudio para el mercado de moluscos, para Punta Arenas. Estamos apoyando en planes reguladores, estamos con un Mideplan más agresivo en el campo. Estamos trabajando con el AIA muy fuerte para tratar de ayudarlo con su cartera de proyectos, esto desde el rol que tenemos en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Entonces viera que yo quiero eso, yo quiero un Mideplan con más presencia en las regiones. Tenemos oficinas regionales ubicadas en Pérez Celedón, en San Carlos, en Liberia, en Barranca de Punta Arenas y en Limón. Yo misma me he dado a la tarea de visitar al menos una vez al trimestre o al semestre. Si no voy yo, va el viceministro, pero estamos yendo al menos de manera presencial a reunirnos con los diferentes sectores. De hecho, el viernes pasado estuve en OSA con todos los alcaldes de la región Brunca, intercambiando con un grupo de alrededor de 80 personas interesadas en el desarrollo de la región, viendo prioridades de las instituciones, trabajando con la red del Sistema Nacional de Planificación. Hace 15 días estuve
Había estado en Limón hace como un mes, hace como 22 días en San Carlos, voy para Guanacaste ahora al principio del mes de julio, a Pacífico Central también. Entonces viera que yo quiero hacer un trabajo técnico, pero fuera del escritorio. Quiero un Mideplan fuerte, robusto, que la gente lo conozca y sobre todo que se sepa que es una institución al servicio de la eficiencia. No quiero un Mideplan alcahueto ni permisivo con la mediocridad. Creo que todos los costarricenses estamos cansados y queremos un verdadero cambio en la forma de hacer las cosas por parte de las instituciones públicas. Entonces, pues yo ando ahí como con un chuzo eléctrico, tratando de que las instituciones públicas mejoren y mejoren y mejoren y mejoren cada día y que presten mejores bienes y servicios a los costarricenses. Doña Laura, muchísimas gracias. No quiero despedirnos sin antes recordarles que todo esto ustedes lo pueden repasar en nuestro sitio web, sinardigital.com, y además también que pueden ingresar a la página del Mideplan, que es mideplan.go.cr, para que ustedes puedan tener más información, puedan ir viendo estas mediciones que las hemos conversado y demás. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a usted por la oportunidad. Y nosotros nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Esperamos que como cada uno de estos episodios de La Voz del Jerarca le haya enseñado cómo está el escenario de las instituciones públicas, el trabajo que se hace desde las diferentes instituciones y por supuesto que conozcamos nuestro aparato estatal. Nosotros nos despedimos y los esperamos en un próximo episodio de La Voz del Jerarca.